Pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Cerca de Dios es mejor. Con el pastor Louris Peñalosa. Hola, que Dios te bendiga. Te agradezco que nuevamente estés aquí en este tiempo que separamos para estudiar y aprender de la palabra de Dios. Quiero tocar con usted un tema que me parece muy importante. Sé de entrada que es un tema un poco controversial, pero que al mismo tiempo es tan claro en la palabra de Dios y por otro lado muy importante porque de esto depende no solamente nuestra vida aquí en la tierra, sino nuestra vida en la eternidad. Tiene que ver con conocer a Dios, conocer su palabra y obedecerla. Hay un texto que está en el libro de Ezequiel capítulo 22 versículo 26. Dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. En este texto el Señor mismo está haciendo un reclamo, y está hablándole al pueblo de Israel y a nosotros como tal en este día, mostrando cómo en aquel momento los sacerdotes que conocían al Señor y conocían su palabra, la habían violado, y la forma en que la habían violado era que habían contaminado el santuario del Señor mezclando lo santo y lo profano, lo puro con lo impío, lo limpio con lo inmundo. Y esto es una cosa que actualmente pasa con cierta frecuencia. Se mezcla lo santo con lo pecaminoso, lo santo con lo del mundo, lo pecaminoso con lo limpio. Y llega un punto en que las personas ya no hacen diferencia. Fácilmente una persona puede decir una vulgaridad y luego simplemente decir con la misma boca Dios te bendiga. Fácilmente una persona puede decir una mentira, pero tremenda mentira, y luego simplemente decir Dios es tan bueno y voy a pedirle al Señor que me ayude. Y para la persona parece que no estuviera pasando nada porque todo está bien. No hace diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y eso es bien delicado. ¿Por qué razón? Porque sencillamente, creyendo que todo está bien, puedo estarme condenando. Creyendo que estoy agradando a Dios, lo estoy ofendiendo. Y eso ocurre porque no tengo un punto de referencia para definir qué es santo y qué es pecaminoso, qué es limpio y qué es inmundo. Y no es porque no exista ese punto de referencia, existe, y es precisamente la palabra de Dios. Cuando yo voy a la palabra de Dios, no estoy leyendo un libro de historias religiosas. Estoy leyendo el libro en el cual Dios mismo habla, revelándose a Él como Él es y revelando su voluntad para la humanidad. La Biblia es clara al decir en el libro de Romanos capítulo 1 que Dios desde el principio se reveló, siempre se dio a conocer a la humanidad. Así que si hoy hay gente que no conoce de Dios, no es porque Dios no se dio a conocer, sino porque hay gente que le ha dado la espalda y ha querido hacer las cosas a su manera. Se ha inventado otra forma de vivir la vida. Incluso se ha inventado sus propios dioses y su propia manera de ir a la eternidad. Así que en la actualidad hay personas que si llegaran a morir hoy creyendo que van al cielo con Dios, realmente se estarían condenando. ¿Por qué? Porque su fe o su convicción no está basada en la palabra de Dios, sino en una mezcla de conceptos que hay en su mente. El libro de Isaías capítulo 5 versículo 20 dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Tremendo, porque ocurre. Por eso la palabra de Dios lo dice. Cómo a veces las personas a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y no importa que a lo bueno le llamen malo o a lo malo le llamen bueno, lo malo sigue siendo malo porque Dios lo determina como malo. Número 1, está en su palabra. Pero número 2, eso malo produce un fruto malo. Lo bueno produce un fruto bueno. Y Jesús dijo en una de las ocasiones: por sus frutos los conocerán, o los conoceréis, dice la Reina Valera. Así que yo puedo pasarme la vida diciendo que algo es bueno. Es más, yo puedo pasarme la vida diciendo que tomar es bueno, que eso no es malo y que Dios no está en desacuerdo, que Jesús convirtió el agua en vino. Por ejemplo, es una de las cosas que la gente dice. Que Jesús convirtiera el agua en vino no significa que Jesús era un borracho, o que Jesús se emborrachó, o mandó a la gente a emborracharse.
Es más, la Biblia es muy clara al decir que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Yo puedo pasarme la vida diciendo que soy un bebedor social, que yo no me emborracho, que yo sé hasta dónde llego, pero estoy mezclando lo bueno con lo malo y simplemente llamando bueno a lo que está mal, me estoy condenando. Y ese tipo de mezcla nos está haciendo daño. Tenemos que distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo limpio y lo inmundo. Y la manera de hacerlo es ir a la palabra de Dios como tal. Acércate a Dios, porque cerca de Dios es mejor. Que Dios te bendiga. Casi todos creemos en Dios, anhelamos su ayuda, pero la mayoría de las veces lo ignoramos a Él e ignoramos sus principios. Te animamos a que no solo creas en Dios, sino a que vivas cerca de Él, porque cerca de Dios es mejor.